Volvimos otra vez, hermanos, con un tema nuevo, el Santo de Israel. Es un tema muy hermoso, muy edificante, le va a servir y es algo esencial para tener una relación con el Señor. ¿Cómo entrar a la presencia de Dios? No todos saben y no todos ah, han tenido esa experiencia tan hermosa de poder saber que el Señor nos escucha, saber llegar, poder entrar a su presencia. Este video se trata de eso y le va a servir mucho porque usted aquí va a descubrir muchas cosas que nunca ha sabido y se le van a manifestar muchas cosas de parte del Señor y va a enseñarse a tener una relación personal con el Señor. Porque Dios estableció una forma y un modo. A veces uno lo quiere hacer a su modo y como uno quiere, pero las cosas de Dios es un Dios de orden. Entonces Dios demanda una forma y hay que hacerlo como Él quiere. Dice, la Biblia enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. En Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Hebreos 10:19 al 22, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acercámonos pues con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, los creyentes tienen acceso directo a la presencia de Dios. Para entrar a la presencia del Señor se necesita un corazón limpio y arrepentido. Dios busca una relación con aquellos que vienen a Él con humillación y sinceridad. Perdón. En Salmos 24, 3, 4 nos dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en el lugar santísimo? El de manos limpias y corazón puro. Aquí me voy a detener, ¿verdad?, en este versículo porque para aquí es muy importante. Y le voy a explicar una cosa que a mí me enseñó el Señor. Dice la palabra que el Espíritu mismo te va enseñando y es verdad. Él es tu ayudador, es el que te va a educar, el que te va a enseñar, el Espíritu Santo, nuestro ayudador, ¿verdad? Pero a mí el Señor me enseñó, yo no puedo usar unas manos derramadoras de sangre, unas manos pecadoras, unas manos con las que haces cosas que no convienen al Espíritu. Los ojos también. Los ojos, la mente contaminada. Dios no puede usar una mente contaminada. Dios es puro y santo. Entonces Él demanda eso también para poder tener acceso a su presencia, ¿verdad? Se requiere un corazón limpio, una mente renovada, ¿verdad? Y arrepentimiento sincero. A mí el Señor me enseñó, dice, yo no puedo usar una boca con la que tú hagas cosas indebidas. Yo no puedo usar una mano con las que esas manos son pecadoras y hacen cosas indebidas. Porque yo voy a usar la mano y yo voy a usar la boca para predicar mi palabra. Y con las manos tú vas a sanar enfermos. Con la mano vas a hacer liberación, con la mano derecha. Imagínense tener una mano contaminada, una mano sucia. Dios no puede ser burlado. Tampoco una mente contaminada, una mente sucia. Una mente... Tienes que pedirle al Señor que te enseñe a renovar tu mente, tu corazón, tus sentidos. Fíjense que yo aprendí algo, y es verdad. Dice que cuando andábamos en el mundo, nosotros sin darnos cuenta, el enemigo es bien astuto, siempre te anda robando y ni cuenta te das. Le entregué mis sentidos, mis manos, mis ojos, mi boca, y él los usaba para lo que él quisiera. Ahora que me di cuenta que yo puedo renunciar y quitarle ese derecho legal que tenía el enemigo de usar mis manos, mis sentidos para sus maldades, yo con mi propia voz declaré, Señor, hoy que sé y que tengo plena conciencia, yo declaro con mi boca, yo te entrego mis ojos, mis manos, mi corazón, mis sentidos,
úsalos para tu gloria y tu honra y para tu reino. Cuando tú dices eso, hermano, tú le quitas el derecho legal al enemigo de poder usar tus sentidos y tú consagras tus ojos, tu boca, tu corazón, tu mente y sobre todo tus manos para que el Señor las pueda usar. Por eso dice aquí, en el Salmo dice, ¿quién entrará al lugar santísimo? El de manos limpias y corazón puro. Medita en esas dos palabras, manos limpias y corazón puro. ¿Tendrás el corazón puro? ¿Tendrás la boca limpia? ¿Tendrás las manos limpias? ¿Verdad? Te lo dejo de tarea. Ese secreto me lo regaló el Señor. Cuando yo entendí eso me quedé, wow. Todo empezó a cambiar en mi vida. Y dije, Señor, tienes razón. Con esa mano tú vas a sanar. Tú me vas a usar a mí. Yo soy un vaso de honra nada más. Pero tú no puedes ponerle la mano a alguien con la que tu mano está haciendo cosas indebidas. Hablar de la palabra cuando tu alma está contaminada. Con tu boca has hecho cosas indebidas. Los que son adultos ya saben de qué estamos hablando. Bueno, dice Isaías 57:15, continuó. Yo habito en el quebrantamiento y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes. Dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Se necesita hacer humildad, mucha humildad. Dios ve de lejos al altivo, al presumido, al arrogante, ¿verdad? Se requiere arrepentimiento genuino del pecado y una actitud de humildad. Aquí yo le voy a regalar varios secretos para que usted sepa cómo puedes alcanzar, ¿verdad? Poder entrar en el lugar santísimo del Señor, ¿verdad? Y simplemente porque en esa situación cuando tú entras te va a servir para todo. Vas a poder ir a la corte del cielo, vas a poder ir a hablar con Él, vas a poder hacer lo que quieras. Llegas con Jesucristo y cuando le pides a Jesucristo, ahorita les explico, el Padre ve a Jesús en ti. Continúo. A través de la alabanza y la adoración. Se requiere una alabanza y una adoración hermosa. No todas son alabanzas, no todas son oraciones al Señor. Adoración. La alabanza, fíjense lo importante de la alabanza. Te metes a tu cuarto, ya te dije, corazón puro, mente pura, arrepentimiento. Pones una alabanza, ¿verdad? De adoración un rato. Empiezas a cantar, empiezas a conectar, ¿sí? La alabanza sincera abre la puerta a la presencia de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pues cuando tú pones una alabanza, te encierras en un cuarto solo o en un lugar en un closet o algo que tú hayas destinado para que sea tu cuarto de guerra, para tener intimidad con el Señor, para guerrear, y ahí vas a poner tu alabanza. La que más te guste, te haga llorar, la que sientas la presencia de Dios, no la hace que la repitas 1000 veces. Cuando haces esa, el Espíritu de Dios baja, se manifiesta la presencia. Salmo 104. Entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. ¿Ven? Es uno de los pasos. Entrar con acción de gracias, de ser agradecido y la alabanza para que son pasos que uno tiene que seguir, ¿verdad? Sin saltarte ninguno, con ese orden, para que puedas empezar a sentir la presencia del Señor. Salmos 22:3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Quién es santo? El Señor. Santo, 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 3 veces santo. Toda la tierra te alaba. Dios habita en la alabanza de su pueblo. ¿Ven? Como cuando está la alabanza, la presencia de Dios baja, se manifiesta. Y es cuando puedes tener un contacto con Él. Ahorita lo voy a explicar al final para que sepan cómo está el secreto. Por medio de la oración. La oración es una vía directa para entrar en comunión con Dios. En Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. Como ven, tienes que entrar al cuartito, a tu lugar donde vas a orar, tener intimidad, y ahí en secreto, con tu alabanza, con oración, con gozo, con agradecimiento,
y con una alabanza vas a empezar a sentir la presencia del Señor. Vas a tener el privilegio de poder hablar con Él. En Hebreos 4:16, acercámonos pues cuidadosamente al trono de gracia para alcanzar misericordia. La oración sincera permite al creyente acercarse al trono de Dios. Cuando tú estás orando con todo tu corazón, ahí le van unos secretos. Cuando estás adorando al Señor, a veces vas a vas a estar adorando, ¿verdad? Pero vas a llegar a un punto que vas a llorar. La presencia de Dios te hace llorar, ¿verdad? Cuando la sientes, pero también te va a hacer muchas de las veces hablar en gemidos indecibles. Ahorita le explico yo los secretos esos, para que sepa. No toda la gente los conoce. La oración sincera, ¿verdad? Como vemos, hay unos pasos que hay que seguir en orden. Meditar en la palabra. Meditar en la palabra de Dios, agarrar la escritura, leerla, pedirle al Señor discernimiento, ¿verdad? Que le hable el Señor, porque la palabra, Dios empieza a hablar también por medio de la palabra. Cuando uno la lee, se manifiesta la presencia de Dios y el Espíritu de Dios va hablando a través de la palabra. Es algo hermoso, ¿verdad? Dice que la Biblia es el único libro donde el autor siempre está presente, y es verdad. La presencia de Dios se revela a través de su palabra, ¿ve? Como la presencia de Dios se mueve en medio de la palabra también, igual que en la alabanza. Salmos 1, 2, 3. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley se medita de día y de noche. En Josué 1:8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, porque harás prosperar tu camino. Cuando lees la palabra, la meditas, ¿verdad? Le pides al Señor discernimiento, la meditas, y, y, y ahí empieza uno a imaginar, ¿verdad? Que, que empieza uno a ver cosas muy hermosas, ¿verdad? Para poder tener intimidad con el Señor. Entonces, Dios se manifiesta en su palabra, es leída y obedecida. Conclusión. Entrar en la presencia de Dios, según la Biblia, implica aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y mediador, arrepentirse del pecado y tener un corazón puro, alabar y adorar de forma sincera, oración y fe y reverencia, meditar y obedecer su palabra. Como ven, hay unos pasos muy buenos, muy importantes. Ahorita yo le voy a explicar para que sepa cómo me funciona a mí, y se va a quedar sorprendido porque yo pongo una alabanza, ¿verdad? Pongo una alabanza, la que más me gusta, en intimidad me encierro y empiezo a alabar, empiezo a cantar, a cantar, a cantar, a alabar, a alabar, a alabar, a orar con el Señor en la mente. Oro con el Señor en la mente, oro cuando lo alabo, uso la boca, ¿verdad? La palabra, empiezo a hablar, Señor, gracias, agradecimiento. Si veo un poco de interferencia, pues me aviento una guerra. Antes de cualquier cosa empiezo a guerrear, atar, reprender, encadenar todo espíritu contrario, bla, 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 una guerra, pero no le hago tanta importancia, porque fíjense que lo que pasa cuando uno está dentro de la presencia del Señor, cuando la presencia del Señor desciende y baja, todo lo que está ahí, el fuego consumidor del Señor empieza a quemar y a destruir. Entonces, cuando tú estás alabando y ya estás conectado con la presencia del Señor, ya no hay ninguna interferencia de nada. Todo espíritu contrario, puro espiritucho sale disparado, no se pueden acercar para nada, entonces salen huyendo. Entonces, entro, déjale platico. Entro, oigo la música, y me empiezo a conectar,
Y luego de repente estoy cantando, alabando, y de repente mi espíritu se empieza a conectar, entra muy profundo, y luego cae de rodillas, caigo de rodillas, y empiezo a cantar y alabar y alabar y alabar. Y luego ya me acerco más a su presencia. Llega un punto que ya no puedo hablar. Solamente estoy alabando y a veces alabo con gemidos, a veces alabo con lenguas. Y al final, cuando estoy en su presencia, me quedo callado. Yo solamente estoy agradeciendo. Gracias, Señor. Con la mente, va. Porque ya cuando está en la presencia del Señor, ya no se puede hablar. Ya no se puede hablar. La presencia es tan hermosa y tan fuerte que a veces no puedes hablar. Pero ahí les va un secreto. El Espíritu de Dios se conecta con tu espíritu. Cuando tú empiezas a hablar en gemidos, gemidos son cuando estás llorando o gimiendo, entonces que no puedes hablar. ah, Ahí el espíritu es un lenguaje que el mismo espíritu se entiende con tu espíritu sin tú saber qué estás hablando ni diciendo, ni qué estás gimiendo. El espíritu mismo se conecta y solo se empieza a hablar porque son lenguajes entre el espíritu, ya no en la carne, ¿verdad? Esa es una. Y luego empiezas a hablar en lenguas y cuando empiezas a hablar en lenguas, también las lenguas son para comunicarse en el espíritu. O sea, el espíritu tiene varias formas de comunicarse y esto lo hace para evitar que el enemigo esté escuchando y quiera saber qué es lo que estás hablando. Por eso hay varias etapas, ¿verdad? Donde estás alabando, orando. Primero estás orando y luego leyendo la Biblia. O tal vez terminas gimiendo y terminas hablando en lengua y al último terminas llorando. Y ya en la presencia del Señor, dice que antes de que uno habla en su boca, el Señor ya sabe lo que tú vas a querer o lo que tú estás necesitando. Muchas veces no necesitas ni pedirlo. Él sabe, antes de que tú abras tu boca, Él ya sabe. Con la pura presencia que entres, veas, sin ningún interés, el Señor te va a dar la victoria. Les voy a dar otro secreto para que sepan. A mí me lo ha enseñado el Señor. Dice que para poder ser bendecido, ¿verdad? Y ayudado por el Espíritu Santo. Fíjense, ahí les va el secreto. A 12 de la noche a 3 de la mañana. ¿Sí? O de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Pero en ese transcurso, fíjese lo que pasa. Fuego de noche, fuego de noche, fuego de noche, nube de día. Fuego de noche, nube de día. ¿Qué estoy tratando de decir? Eso me lo revela el Señor. En Egipto, cuando salieron de Egipto, el pueblo de Israel, ellos oraban de madrugada, en la noche, oraban de madrugada. Lea ese pasaje. Oraban en el desierto, oraban. Y durante el día, la nube del Dios los seguía. Los seguía para donde quiera que iban ellos. Siempre iban bajo una nube. ¿Qué hay en la nube? Bendición, prosperidad, milagros, muchas cosas hermosas, protección. O sea que si en el día va a suceder algo, en la noche tú estuviste guerreando. A veces es la noche para guerrear, cancelar, destruir todo plan del enemigo, todo ataque. Tú eres el vigilante, el vigía. Tienes que estar despierto en la atalaya para estar orando, vigilando, orando, cancelando, destruyendo. Y no nada más para ti, para todo el que te encuentres, para tu ciudad, para tu pueblo, para todo. No nomás vas a orar para ti y ser egoísta. Dice en el libro de Job que cuando este Job empezó a orar por sus amigos, la bendición se desató. O sea que mucha gente no sabe, pero claro, vean, tienen que tener uno ¿cómo le diría yo? Cuidado, porque hay gente que no puedes orar por ella. Hay gente que no puedes orar por ella, no puedes orar por cualquiera, ni ponerle las manos menos, porque por las manos se transmiten espíritus malignos. Así como se transmiten bendiciones, también se puede transmitir alguna iniquidad, algún pecado, algún demonio que tenga la persona. Hay gente que está en sentencia por Dios mismo, entonces no puedes orar por ellos. Pueblo rebelde, cabezones, pecadores, que nunca se han arrepentido, gente necia, cabezona, entonces no puedes orar por ellos. Pero si tú oras por alguien, si Dios te pone en tu corazón, si el Espíritu te guía, esa oración que tú des al prójimo se te va a regresar.
Todas las cosas buenas que le digas, que le profetices, que le declares, esas te van a regresar. Bueno, solamente quería compartir este video, ¿verdad? Cómo entrar a la presencia del Señor. Le vuelvo a repetir lo último. Corazón puro, manos puras, mente pura, arrepentido, confesado, ¿verdad? Poner la alabanza, cerrar tus ojitos, conectarte con el Espíritu, ¿verdad? Y ahí está. Llegas, 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 llegas. Y el mismo Espíritu te va a ir enseñando y te va guiando poco a poco. Conforme te vas metiendo, conforme lo vas haciendo, el Espíritu te va a ir direccionando. Pero esta enseñanza te va a servir para que tú te guíes, ¿verdad? Ahora, Dios no desprecia a nadie. Dios es el Dios de todo. Jesús para eso es, ¿verdad? Para eso está su gracia, para eso está su presencia, para eso es el abogado defensor, ¿verdad? Para uno ir a confesar, más que nada es confesar, arrepentir, confesar. Señor, yo me quiero poner a cuentas contigo. Sé que he estado haciendo mucho mal, he estado apartado, pero necesito de ti. Quiero que intercedas con tu Padre y que tú seas mi abogado. Vengo a confesarte, vengo a pedirte ayuda, ¿verdad? No siempre se hace por ahí, por pedir un favor. Yo casi siempre lo hago por agradecimiento. Siempre, nunca voy a pedir nada. Siempre de agradecer, agradecer, agradecer. Él ya sabe lo que necesito. Nomás le pido velocidad y que él se encargue de mis cosas. Entonces, y te vas a dar cuenta porque esa es una de las formas, ¿verdad? Porque hay varias formas en las que tú puedes tener en comunión con el Señor. Le voy a regalar otro secreto porque sepa, luego les hago otro video. Dice que el Espíritu de Dios se mueve por el medio del agua, de las aguas. Yo cuando me baño, ahí está el secreto. Muchas veces que me baño, cuando ya me terminé de bañar, limpiar, me quedo un rato en la regadera y a veces el Espíritu de Dios me habla en la regadera. Yo le pregunto y el Espíritu de Dios fluye por el agua. Yo le pregunto algo y él me contesta. Yo le pregunto y él me contesta. Ahí en el shower. Y esa es una de las formas en las que también te puedes comunicar con él. Otra es que también, pues cuando estás orando en la mente, ¿verdad? Porque la mente del ser humano Dios la hizo. Dios creó el mundo, pero también creó a la persona y creó los sentidos, creó la mente, creó todo. Entonces la mente del ser humano está hecha para conectarse con el Señor. También se conecta con el enemigo, no crean que no, no crean que no. El enemigo es padre de mentira y engañador. También se hace pasar por el Señor, ¿verdad? Pero la voz de él es muy diferente. La forma de hablar y la forma de reconocerlo, dice uno de los pasajes, dice, mis ovejas oyen mi voz y me conocen y yo las conozco a ellas. O sea, la voz de Dios es irreconocible. El Espíritu mismo te va guiando y te va enseñando para que no te dejes engañar por el engañador, ¿verdad? Que sabemos que nomás anda viendo y disfrazándose y abusando de la gente, engañando al prójimo. Entonces, mucho cuidado también. Tengan mucho cuidado, ¿verdad? Pero cuando tú te metes a buscar la presencia del Señor, el enemigo no tiene nada que hacer ahí. A lo mejor te distrae, te llaman por teléfono, no quiere que te hinques, agarrar la Biblia te va a dormir, porque se sabe todas, tiene muchas estrategias. Te van a hablar, te van a sacar a comer. Algo de noche cuando ya todos estén dormidos. Siempre te va a querer extraer, perdón, para que no te conectes, porque a él no le conviene que te conectes. Porque si te enseñas a conectarte con Dios, te enseñas a llegar a su presencia, te enseñas a escucharlo, a tener una intimidad. Eso es muy personal. Dios nos hizo a cada uno de la forma de que nosotros tenemos ese acceso a su gracia. Cuando quieramos podemos llegar y nos podemos meter. Como si es tu papá, es tu padre. Llegas y te metes sin pedir permiso. Papá, vengo a verte. Pones tu alabanza, te hincas o en el carro, donde tú quieras que busques intimidad y le hablas, te pones una alabanza, te conectas, cierras los ojos abiertos, como sea, y ya cuando te haces un experto, ya te puedes meter a la presencia en cualquier momento que quieras y él siempre está disponible. Otro secreto, a veces
Cuando Dios no te contesta nada, no quiere decir que no esté presente, yo me he fijado. También el silencio de Dios, el secreto de Dios, habla. Tienes que enseñarte a poder discernir y poder entender que cuando Dios está callado, ahí está callado, escuchando, viéndote como un maestro o como un papá nomás escuchando y viendo, pero no te dice nada. Muchas veces no te dice nada, pero el silencio habla por más que 1000 palabras. Cuando se tratan de cosas de Dios, el silencio habla más que 1000 palabras, ¿verdad? Pero es bueno esperar confirmación y que el Señor nos hable y nos conteste. Bueno, les dejo ese video y espero que les sirva y le edifique y lo use para su vida, ¿verdad? Porque es algo muy hermoso poder contar con la presencia del Señor y poder saber cómo llegar. Le voy a hacer le voy a contar una anécdota pequeña para que sepa. La vez pasada yo me estaba bañando, ¿verdad? Y había tenido problemitas. Y yo llegué y me bañé, ¿verdad? Y dije, Señor, hombre, se me hace que yo voy a dejar estas cosas, ya tengo mucho tiempo y no sé, me entró un espíritu raro del enemigo, de depresión. Y dije, no, hombre, se me hace que yo voy a dejar todo, tengo muchos años batallando y guerreando y se me hace que tú no quieres nada conmigo. No, hombre, al siguiente día me bañé, no le dije a nadie nada, me bañé, me salí y me dormí. Al siguiente día hubo una carpa de una iglesia que vino, me bañé y fui. Y cuando fui, al último el profeta me habló, me dijo, aquí hay un hombre, dijo, que se estaba bañando y le dijo así, así, así al Señor. Lo que yo le había dicho al Señor en la regadera, el profeta me lo dijo. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que Dios escucha siempre. Aunque no conteste, siempre está escuchando, ¿eh? Así es que cuidado con lo que le dices. Bueno, les dejo ese video y espero le edifique y le agrade. Lo hice con todo mi amor, con todo mi cariño. Ya sabe, estaremos pronto a otro video. El Santo de Israel. Shalom, shalom. Bendiciones.